Buen día, nos encontramos en Señales con nuestra invitada Mariana Enríquez, escritora, periodista y principal impulsora de género de terror en Argentina. ¿Qué tal, Mariana? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Mariana, en 2020 recuerdo que se armó un revuelo por el concurso del Fondo Nacional de las Artes, Sí. en el que una de las condiciones era justamente entregar obras que se enmarcaran en los géneros que se conocen tradicionalmente como los menores, digo, género de terror, fantástico, etc. Hace un par de semanas, si no me equivoco, renunciaste a la dirección. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son tus percepciones luego de tu paso por la institución y qué impresiones tenés de la literatura nacional y de estos géneros en la actualidad? Sí. No, renuncié a la institución porque de alguna manera como se terminó la pandemia, entre comillas, y se pudo empezar a viajar y qué sé yo, tenía un montón de... O sea, empecé a decir, bueno, salgo de Argentina, me empiezo a dedicar y quería escribir de vuelta y es como un tiempo, te lleva tiempo. Y en la pandemia tenía mucho sentido porque dábamos muchas becas a como el arte entendido en un sentido más amplio. Lo que quiero decir es como los iluminadores que no podían trabajar en teatro, cosas por el estilo. O sea, como había los que se podían presentar no eran los que tradicionalmente un maquillador, cosas por el estilo. Claro. Y después, sin eso no tenía, para mí no tenía como el mismo sentido si yo además tenía ganas de escribir, salir, ir a lugares y qué sé yo. Y lo que quiero decir es que no renuncié porque se armó revuelo por el concurso. Aunque lo que me hizo entender es que la gestión, el 40% de la gestión es aguantar estoicamente que a muchos de los otros no les gusten tus ideas y cierta resistencia que las instituciones mismas se puedan renovar un poco. Ese concurso tenía en parte que ver con que era yo y tenía ganas de hacer algo donde también yo tuviese la capacidad de aprender a ser como la directora de letras, o sea, hacer un concurso con un género que yo conozco bien y ver que las obras estuvieran, o sea, como darle cierto impulso, porque yo sé que hay una cosa muy paradójica con el género. El género es muy popular, quiero decir, muy popular. Señor de los Anillos, Stephen King, Harry Potter, lo que quieras. Anillos de Poder, Juego de Tronos, Stranger Things, o sea, es extremadamente popular y al mismo tiempo sigue siendo como considerado de alguna manera entretenimiento sin iceberg, digamos, o sea, sin peso, sin el suficiente peso. Ciencia ficción en eso tiene un poco más de suerte, por la cuestión, me parece, del futuro y Más especulativa. Más especulativa, y la ecoficción y el fin del mundo, como que se volvió un poco más así, pero lo otro, no sé, bueno, en fin. Y además tenía que ver con que había mucho menos plata en ese momento, pero porque había que repartir a mucha más gente, entonces una forma de acotarlo, era como decir, bueno, la otra opción era hacer solo de poesía, solo de cuentos, solo... Creo que eso no lo terminamos de comunicar muy bien, que eso también es un poco de responsabilidad nuestra. Pero lo que sí me sorprendió fue que el rechazo en general es comprensible, pero había un porcentaje del rechazo pequeño que era como estos géneros no son literarios y si una obra, o sea, son literatura menor, lo que sé yo, la literatura no se puede dividir en géneros, cosa que es un delirio. Y lo otro era, si un libro es bueno, en el género que sea, puede ganar. Y eso no es así. Porque hay muy poca gente especialista, entre comillas, o que leyó mucho acerca de, por ejemplo, en terror. Si yo hablo con otra persona que leyó mucho terror, le digo Robert Aickman, los dos nos volvemos locos y estamos 50 minutos hablando de Robert Aickman y de un cuento solo. Yo le digo a cualquier lector del mundo Robert Aickman y no sabe, piensa que es el guitarrista de alguna banda. Quiero decir. Entonces, digamos, no es así. O sea, no es lo mismo. Quizá en Argentina tenés más gente que leyó a Gombrowicz, por decir algo así, que a Robert Aickman, por ejemplo.
Sí, que además hay tradiciones de lectura, digo. Exactamente. De literatura y Entonces, política en Argentina. Hay gente... es así, literatura es eso. Entonces, bueno, y decidí también incorporar novela gráfica, porque me parecía que en el país del Eternauta no tener un premio no, en el literario en eso. Ahí no pasó mucho, nada. Pero con literatura sí, era como... Y como cierta falta de imaginación para mí, como que había mucha locura, tipo, no hay poesía de terror. Y vos decís, Eso no leí. sé, Alejandra Pizarnik es poesía de terror para mí. O sea, lo que quiero decir era que la misma gente que decía que no se podía pensar en géneros tan así, porque la literatura es todo, y como una visión medio entre elitista y romantizada, al mismo tiempo te decía que no podía haber en ciertos géneros, digamos, o sea, como que la poesía no podía ser de terror. Vos decís como que no. Entonces, ¿en qué quedamos? Sí, recuerdo en ese momento que de hecho me impresionó porque vi un tuit de alguien muy, no sé si impresionado o impresionado, que justamente decía esto: no existe la poesía de terror, ¿cómo va a haber una categoría así? Y me pareció impresionante Es eso. impresionante, vos decís Pizarnik, Poe, qué sé yo, el Baudelaire incluso. Sí, O sea, como digamos, como una cierta cerrazón en entender eso como algo más amplio. sí, Donde puede entrar lo mórbido, donde puede entrar lo macabro, donde pueden entrar un montón de cosas que no son necesariamente el vampiro entrando por la ventana. claro. Aunque eso también está, eso es Kids, qué sé yo, pero como una lamia. Pero digo, como una falta de, no lo quiero decir tan brutalmente, pero una falta de lectura también. Sí, y de modos de leer, De quizás, modos de leer ¿no? a eso voy, no de no haber leído, sino de no haberlo entendido Claro, en de cómo pluralizar es. ese texto, digo, de Exactamente. abrirlo un poco más. Abrirlo un poco más. Entonces, lo que me pasa con la literatura de género, digamos, en general, me pasa eso, me pasa que el género es muy popular en general como género, pero no tanto en literatura, aunque se vendan muchos libros, porque esos libros que se venden como se venden libros de otro estilo, no sé. O sea, la gente no te va a decir Harry Potter es literatura, para mí es. O sea, es literatura juvenil, pero es literatura, quiero decir. Pero por algún motivo y Harry Potter ya es viejo. Quiero decir, pero de todo lo young adult nuevo, Sí. hay como incluso en las librerías, ¿no? Está como ese pedazo ahí. Yo no creo que la gente que más o menos lee literatura ni se molesta en leer lo que son. Algunos son buenos, algunos son muy malos, depende, como en todo. Como en todo, sí, toda literatura. Como en todo, quiero decir, pero hay como una... Es extraño porque es muy ambiguo, es como que la gente puede consumirlo mucho, en algún sentido, pero en literatura todavía... Quizás porque ese es el problema, es un consumo abierto, ¿no? Digo, quizá. ¿no? Y a la vez la literatura tiene, aunque no siempre, pero digo, hay también un dejo elitista de la literatura es esto, y entonces Sí. estos géneros, literatura juvenil, no es literatura, es juvenil. Sí, sí, ¿no? y ciencia Entonces, ficción menos, pero si yo te digo, nombrame 25 escritores de ciencia ficción argentinos, sí, muy difícil. sacando Bioy Casares. Y es como, vas a encontrar alguno por decir, tal, pero contemporáneos, yo te digo, por ejemplo. Y si te digo 20 británicos, es un rato, estamos Ted Chiang, digamos, británicos o ¿cómo se llama? O norteamericanos. Sí. Enseguida Ballard, Ted Chiang, Úrsula Le Guin, o sea, rápidamente vos decís, y estos son los que yo sé, yo no soy fan de la ciencia ficción. Dick, qué sé yo. En cambio acá vos podés decir Martín Felipe Castañet, y yo te digo, bueno, go on. Laura Ponce, Y go on. ahí se me quemaron las velas. Ahí se Claro. te quemaron, claro. Y quiero decir, pero hay un montón, si vos agarrás la revista de Laura Ponce, hay un montón de gente, o sea, quiero decir, hay un montón, pero tienen poco, como si fuese poca proyección, pocos lectores, una cosa así. Y eso también era como muy resistido, me acuerdo, en ese momento era la idea como, si es súper popular, ¿cómo puede ser que sea marginal? Y vos decís, bueno, hay cosas que no es todo tan fácil. Hay cosas que son paradójicas. Qué paradójico, estaba pensando eso, porque además la ciencia ficción, que nace como muy pegado a las pulp, digo, tiene mucha llegada de la ciencia ficción, por lo menos en Norteamérica, claro, no lo había pensado acá. Bueno, yo pienso, a mí me gusta muchísimo Gorodischer, pero sin embargo es alguien que no es tan nueva, digamos, Gorodischer, no tiene nada nuevo, nada. pero no es tan leída, digo. Y no, para nada. A mí me gusta mucho trabajar en la escuela y sin embargo no la veo en la escuela, ¿no? No, para nada. O sea, es como...
Incluso cuando se habla de escritoras argentinas, se suele como hacer la omisión de Gorodischer, no sé por qué. Y por ahí te ponen notas rarísimas que nadie conoce tanto y Sí, Calpa no está. Imperial es una novela enorme, quiero decir. Entonces, bueno, Bellísima. entonces hay como, y feminista, y bueno, súper moderna. Sí. Pero hay una, incluso ahora en España la querían publicar a ella como entera y no sé qué, y era como un lío con los derechos, no me acuerdo. Pero lo que quiero decir es que, viste, no es una escritora que iba a ser una recuperación esta publicación en España. Porque Bien. sí, y Claro. sí, porque no es una escritora que tenga una llegada importante. Y trabajó toda la vida, todo el mundo la conocía Sí, y qué sé sí, yo, sí, pero sí. Además tuvo talleres, creo, o participó de algo así, o sea que tuvo llegada. sí, Por pero dicha. Bueno. Mariana, te pregunto, en relación a esto, acá traje como mi mapa de lecturas Mariana, digo, sí. lecturas que llegué gracias a vos, y vi que estabas por dar un seminario sobre el tema. ¿Qué imagen tenés de de la literatura latinoamericana contemporánea? ¿Qué ves? ¿Qué emergencia hay? Me parece que está en un nivel altísimo en este momento. Muy bueno, muy interesante. Me parece que rompió finalmente con la tradición, por un lado realista, por otro lado muy política, y por otro lado filo querer trascender con el realismo mágico, entre comillas. Y hay como una especie de renovación que se nota mucho, o sea, como que hay escritores que lees una primera novela y parece que ya estuviesen formados, es muy impresionante eso. Y muy jóvenes, Claro. y en todos lados, o sea, en todos lados vos podés nombrar 2 o 3 escritores que lo lees y decís, uy. Y eso es bastante raro, y creo que es una cosa generacional. Y que tiene que ver con para mí, cómo se conformó en la gente de mi edad y más joven, ponele yo tengo 48, suponte entre 35 y 50. Esa es una generación que ya no se forma solo con literatura. Claro. O sea, que se forma, y no se forma solo con literatura académica, y también, o sea, pero es gente que leyó a Foucault y que vio Twin Peaks, y que es fan de algunos, además también leyeron a Stephen King, y todos lloraron por primera vez con E.T. o con Harry Potter, depende de si tenés 35 o 50, digamos, quiero decir, que se comieron todo Star Wars, lo malo y lo bueno, digamos, que juegan videogames, que vivieron la mitad de su vida analógicamente y la otra mitad de su vida incorporando internet, que se pelearon en foros a las 4 de la mañana, que dejaron de ver televisión y que pueden buscar en YouTube desde algún Godard subtitulado, Claro. o ver algún tarado, como veo yo, que me cuente chismes Mirta Legrand o Corazón, Corazón, que a mí soy fascinada con la realeza española, pues me parece súper trash. Bueno, quiero decir, hay como una especie de multifocos, Consumo, sí. claro, que hace que ya no sea solo la literatura, que eso sea como bastante excepcional, y hay gente así. También hay escritores así, que son como más académicos, más literarios, pero hay muchos que no. Entonces creo que eso se nota y le da como una fuerza diferente. Sí. Sí, yo lo que había notado era esto de la formación, no sé, leo a Ojeda, por Sí. ejemplo, o a Melchor, que Melchor tengo muy poco leído, pero digo, leí Temporada de Huracanes y me pareció extraordinario que una novela, digo, de una escritora quizás un poco más novel, porque yo desconocía, Mm. que potente. Lo mismo me pasó con Ojeda. Ojeda a momentos me descolocó Sí. y bueno, eso me generaba, ¿no? Digo, qué interesante estas emergencias, y a la vez que uno desconoce. Digo, yo no hubiese llegado si no hubiese mirado tus reseñas. Incluso muchas veces miro las reseñas atrás porque parece Mariana Enríquez, bueno, me lo llevo. Ah, sí, yo las recomiendo cuando me copo. Mónica, por ejemplo, Mónica Ojeda es una escritora que en un libro como Nefando, por ejemplo, que es un libro súper extremo, es una escritora que trabaja con películas snuff con abuso infantil, que vos decís que
O sea, como es más allá de incorrección. Todo esto transcurre también en mundos de chicos encerrados en Barcelona, en departamentos, todos inmigrantes, prendidos a internet y a los juegos, quiero decir, o sea, hay como todo un trabajo con perversiones súper extremas, adicciones a cosas así, amistades efímeras, migrantes, o sea, es como sale, digamos, su literatura sale de una especie de caldero muy poco definido, quiero decir, y que tiene que ver con un montón de cosas que ella absorbe. Fernanda lo mismo, porque Fernanda Temporada de Huracanes es una novela casi de gótico sureño que parece que lo hubiese escrito Faulkner en deep mexicano, porque viste que es súper difícil de entender. Hay momentos que están tan como en el habla oral mexicana más. Me perdía al Sí, principio. y está muy bueno porque es casi poético, es rarísimo lo que hace, o sea, es como, no sé si lo hace a propósito, digamos, pero es el efecto que tiene para otros castellanos, digamos, pero después hace Paradise, que es casi una de Chuck Norris, y el punto de vista es el de los dos chicos que cometen así una cosa de violencia sexual, les arruino el final, pero no importa, súper extrema, y es como una chica escribiendo sobre violencia sexual y es muy vívido y es muy potente. Y no tiene como, o sea, vos te das cuenta que es un espanto Sí, y que es muy violento y qué sé yo, pero no hay una cosa, no hay moralina en el libro, nada. nada. Y, y es como, son eso, son como voces bastante inesperadas además. Y ese libro es súper cinematográfico, o sea, eso es casi porno de a rato. De a momentos sí. Sí, una crudeza en todos Sí, los sentidos. en todos los sentidos. Entonces, quiero decir, y son escritoras muy diferentes cuando las lees también. Tienen casi la misma edad. Y Fernanda, cuando escribió esos dos, yo se estaba viviendo en México y ya Mónica no, por ejemplo, también está toda esta cuestión de latinoamericanos viviendo o mudándose, viste, como que a mí también me parece muy interesante, o sea, mucha incomodidad detrás de estos textos, o sea, como que Claro, no son escritores que están cómodamente escribiendo en sus becas o cómodamente escribiendo, o sea, Mónica está escribiendo eso y mientras está yendo a extranjería a ver si le dan los papeles o no, quiero decir. Qué sé yo, ahora Fernanda estaba en una beca en Berlín, que es una beca de un año y viendo a ver si se queda ahí, a ver, se quedó un tiempo más porque estaba trabajando para una serie. Quiero decir, hay como mucha, en el fondo, por más que les vaya bien y todo lo demás, hay cierta inestabilidad de origen, quiero decir. claro. No es como el europeo rico que se alquila su estudio a 5 cuadras y escribe la Que novela a tiene todo 5 cuadras y asegurado. vuelve y está tranquilo con eso. No, hay como cierta incertidumbre esencial, me parece, en que para mí se transmite en los textos y por eso son textos tan peligrosos en algún sentido, tan riesgosos, tan, no sé, y que te conmocionan de una manera especial porque es algo que para mí trasciende lo literario. Como que atrás hay un autor, hay un sujeto que está como en un estado un poco, eso, tenue en su existencia, quiero decir. Qué interesante eso. Yo lo vengo pensando hace un rato porque cuando te preguntan qué pasa, y decir, bueno, algo en común, somos muy diferentes todos, pero algo en común tenemos que tener, y lo que tenemos en común es que somos todos latinoamericanos y toda Latinoamérica está en problemas, digamos, hace rato. Mariana, hace unos días leí una crítica que publicó una nota sobre el boom de la progesterona, Ok. ¿no? Este boom de las escritoras Sí, mujeres. sí, Entonces, vi que vos tenés una opinión muy formada al respecto. sí, Y quería preguntarte qué pensás de estas categorías. Digo, también pensando que estas escritoras, ¿no?, sí, tienen una potencia que las posiciona por sí mismas. sí, 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 sí. A mí lo del boom me molesta porque me da la impresión por varios motivos. Primero porque da la sensación de que es algo como pasajero, ¿no? Como un momento y qué sé yo, y en realidad a mí me parece que la emergencia de las escritoras o la presencia de las escritoras, digamos, ahora es el momento de la emergencia total, pero lo que me parece que es un primer indicio de cómo va a ser
a partir de ahora, si no se acaba el mundo, la literatura, o sea, como que va a tener todo ese porcentaje de mujeres. Entonces, por supuesto, en un primer momento llaman más la atención porque es un poco lo nuevo, Claro. pero después va a haber, como, me parece, como cierta estabilidad y va a haber como una cosa totalmente aceptada de que las mujeres escriben y es una cosa totalmente normal y está. Lo que pasa es que este es el momento donde empieza como la emergencia, hace bastante ya, pero bueno, hay que estar como que hasta que se consolide, me parece que va a ser una cosa que llame la atención en ese sentido. Después hay algo que no me gusta del boom en general, porque para mí se relaciona mucho con el boom latinoamericano de los 60, y yo creo que el boom latinoamericano de los 60, primero no me gusta como la contrapartida de mujeres, hombres, ¿viste? O sea, como que aquel fue de varones y este es de mujeres. Aquel fue de varones por determinadas características históricas y yo te diría hasta de marketing en ese momento, porque la que lo impulsa es una mujer, además, Carmen Balcells, que era la agente de todos, así que hay como mucho de estrategia en ese momento y del tipo de literatura que se buscaba. Y yo creo que le pertenece a otra América Latina también, o sea, vos lees a esos escritores y son escritores que, aunque sean un poco, sobre todo en los más olvidados, tipo Donoso o Onetti, aunque sean literaturas un poco oscuras y que de ello hay como cierta vitalidad y cierta confianza en el futuro de la literatura de América Latina y qué sé yo, que está relacionado con la Revolución Cubana y con todo. Está relacionado con que todavía no pasaron los 70, quiero decir. Un tono de época, sí. Claro, entonces después de los 70 ya no podés hablar, o sea, si usás otra, no sé, explosión, por ahí te lo banco más. Pero boom refiere a algo histórico que tiene características históricas que para mí ignoran que en el medio lo que pasó fueron todas las dictaduras de América Latina, el empobrecimiento general del continente y la sensación de falta de futuro que vos lees 100 años de soledad y tiene momentos terribles, pero tiene una cosa de una explosión de vitalidad y de presencia que es muy, por eso lo lees todavía ahora y decís, ¿y esto? Eso por un lado. Y después, a mí en general no me gusta que me pongan en aunque sea un gueto agradable, quiero decir, donde esté cómoda, que me pongan en un gueto. Yo empecé a ver, mi primera novela la publiqué a los 21 años. La cantidad de mesas en las que yo estuve, en festivales y en cosas por el estilo, hablando de ser escritora y mujer, son bastante más que las que estuve hablando de literatura con gente en general. O sea, con hombres, con personas trans, con gente que no se quiere definir, con lo que sea, con viejos, con jóvenes, con no sé, lo que sea, cualquier cosa. Pero como que, digamos, no hay mucho para decir, más allá de ciertas cosas que tienen que ver con lo cotidiano. Después no es que percibís diferente y qué sé yo. Yo creo que hasta incluso puede haber cierta pacatería en los contenidos que están produciendo las mujeres, como si las mujeres tuviesen que producir otro tipo de contenidos más delicados o lo que sea. Claro. Incluso con géneros más aceptados para las mujeres, como la autoficción o cosas así, que hay muchas autoficciones son recontra salvajes también, o sea que tampoco son predecibles en ese sentido. No hay un montón que no, y también hay un montón de literatura como de ficción más pura que también es una tontería. Pero quiero decir, hay algo de cómo podés ser tan dark y los puntos que siguen después de eso, ¿cuáles son? O sea, ¿cómo podés ser tan dark si qué? Claro, sí, si sos mujer. Sí, yo no le veo otro punto suspensivo a sí. eso. Quiero decir, o sea, porque, no sé, y yo no soy más dark como era. O sea, quiero decir, o sea, estoy bastante más domesticada. Mitigada, claro. Sí. Digamos, yo hubiese podido escribir ciertas cosas que no tenía las herramientas para hacerlo. Cuando tenía 25 años, no sé. ¿Que hoy no las escribirías? Sí, las escribiría. Lo que pasa es que ya me pasó el momento de la furia salvaje, claro, esa. O sea, es como que ya estoy en otro momento, pero si en ese momento me agarraba, sea peor que Mónica. Pero no tenía cómo. Claro. Pero me pasa un poco eso, no me gusta, o sea, yo quiero estar hablando en la conversación con todos los escritores contemporáneos que están hablando, o sea, quien yo leo y me gusta mucho. Hay muchos varones que me gustan mucho, que también están haciendo una literatura parecida y me parece que
en muchos casos son injustamente ignorados por la conversación, porque tienen lectores, digo, por la conversación cultural. Y, y por suerte hay muchos escritores no binarios y un montón de gente ahí como dando vueltas, emergente, que es alucinante y que es muy salvaje. Yo hace 2 o 3 días hice una contratapa para un escritor norteamericano que se llama Eric La Roca, que sus pronombres son él y ellos, o sea, no sé por qué, pero es una persona no binaria, es una bestia. O sea, yo me impresioné de lo que está haciendo. O sea, como un escritor de terror, pero me impresioné, o sea, como por Dios. Y bueno, quiero decir, y yo prefiero que me sienten con él, digamos, Claro. en una mesa, a que me sienten con una chica solo porque somos escritoras. No, hay como mi mente no lo llega a Sí, te comprender. genera un cortocircuito ahí. Me genera un cortocircuito, porque yo me siento más cercana literariamente a él que a otras mujeres, incluso a mujeres bastante extremas. Yo soy recontra fan de Fernanda Melchor, pero Fernanda es una escritora realista. Claro. Entonces, podemos hablar de violencia, podemos hablar de cuestiones de literarias X, pero a lo mejor hay con otro montón de escritores con los que puedo hablar, además de género, de lecturas y como de otra cosa, aunque con Fernanda podemos hablar también de heavy metal, que a los dos nos gusta y no sé qué. Pero pasa eso también, ¿viste? O sea, como hay una formación también hasta under musical, o sea, como venir de... Nada, cambió. Claro. Son jóvenes de los 80, 90 y primeros 2000 y venimos de otro lado, no venimos de... Incluso hay cuestiones de clase, o sea, no todos ya venimos de familias de clase media alta ni nada que se le parezca. Sí, es un viraje súper interesante. Me gusta porque pones el foco en los autores, ¿no? Sí, No sé, uno que por ahí, yo como profe de lengua, etcétera, uno viene formado con cierta resistencia a pensar el autor, digo, ¿no? A reposicionarlo ahí y a incluso pensar el sujeto empírico. Eso después de los 70 tiene como cierto rechazo, digo, de la Sí. teoría del texto, justamente niega a ese autor. sí. Así que me parece súper interesante que reposiciones a los autores en sus escrituras, en sus influencias mutuas, por así Es que a mí decirlo. las condiciones materiales de cómo se produce un texto me parecen muy importantes y me parece que negarlas a partir de pensar el texto solo como texto es complicado. Sí, por supuesto. Ahora, yo quería como generar un desplazamiento y empezar a preguntarte en tu producción, Sí, ¿sí? Que es vastísima, digo, desde el periodismo cultural a la novela monstruo, le decís, sí, pobre. la biografía, los cuentos. Hay una producción muy amplia. Yo me considero fanático de estas glosas, de estos textos breves, me encantan. Lo que te quería preguntar es, que me parece súper interesante, son 2 cosas en simultáneo que trabajas en tu literatura. Uno es la dictadura como un relato de terror, digo, Sí. esa transformación en un relato de terror. Y la otra es el ingreso de lo popular, Ujú. ¿sí? Que lo popular es como muy amplio. Pero digo, eso aparece en tu literatura y me parece que está buenísimo para que te conozcamos más, ver el lugar que le das a lo popular y a la dictadura. Sí. La dictadura tiene que ver con, primero, yo crecí en dictadura, entonces tiene que ver con, yo nací en 73 fines, entonces tenía, no sé, 2 años en el 76, entonces coincide casi exactamente con mi infancia. Y entonces es como que lo primero que aprendes a partir digamos, de cómo se relaciona la gente, yo siendo una niña, era cómo se relacionaba la gente en la dictadura, o sea, no pasar por el retén militar. Tener que pedir permiso en la comisaría para hacer un cumpleaños. Yo iba a la comisaría con mi madre todos los años de mi cumpleaños a pedir que nos dejaran, no sé qué, y te trataban mal y todo eso. En mi casa se sabía que había como un poco tardíamente, pero para el mundial ya estaba clarísimo en mi casa que
que, que la gente que desaparecía estaba siendo asesinada, pero los primeros años me acuerdo que la palabra se lo llevaron, todo era muy misterioso, quiero decir, o sea, había como una, y es lo primero, digamos, es como tu primer contacto con el mundo es un mundo, digamos, que es el de tu familia, donde se llevan gente, donde hay que evitar ciertas cosas, donde hay que pedir permiso para reunirse, donde digamos, el objetivo principal de mi madre era todo lo que hablamos en la casa no lo hables en la escuela, y yo no lo tenía muy claro por qué. Yo a una escuela de monjas. Bueno, para ir a una escuela de monjas, mi mamá no estaba casada por iglesia, y no se quería casar por iglesia porque mi mamá es como el anticristo. Entonces, para tratar de tapar la situación y que no pensaran que éramos una familia de ateos comunistas y que nos terminaban persiguiendo porque mi mamá estaba estudiando y tenía compañeros desaparecidos, entonces era como medio raro, me llevaron a bautizar a los 5 años, vos ves la foto de mi bautismo, y además lo muy loco, o sea, lo totalmente psicópata de toda la situación es que ves la foto de mi bautismo, está mi tío que parece de la OLP, mi padrino que parece de Creedence Clearwater Revival, mi mamá que parece Grace Lake, o sea, quiero decir, no, nadie se estaba tapando, esa era gente que estaba tratando de tapar una situación, nada, vacunando, digo, bueno, sí, vacunando a su hija a los 5 años, bautizándola. Yo era un niño alto, después no crecí mucho más, y era, qué sé yo, era como, ¿no? Todos sí. Así, creyendo, no sé, es muy loco. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vi Los Rubios de Albertina Carri, dije, claro, viste que toda la idea de Los Rubios es que ellos se querían como esconder en un barrio y eran como que todo el mundo los estaba viendo. Y con mi familia era un poco así, era como que ellos querían tapar y era imposible. O sea, mi mamá ponía primero el disco de Julio Iglesias, me acuerdo, y el segundo era Lein Tilimani. O sea, que no van a mirar el segundo sí. Cuando te revienten, ¿cómo es? Bueno, la cuestión era que ese es tu primer contacto con el mundo. A mí me costó bastante entender que es traumático y que y el trauma tiene mucho que ver con el terror en general. O sea, si vos pensás, hay cosas medio básicas del terror, pero por ejemplo, por dar una muy, muy sencilla, que uno cuando ve una película de terror dice, ¿por qué la chica entra una y otra vez a la casa si sabe que está así, qué sé yo? Bueno, porque la ficción de terror suele ser una ficción acerca del trauma, entonces el trauma lo que hace por un lado es volver y volver y volver, y lo que hace la persona con el trauma es tratar de enfrentarlo, escaparse, pero tratar de enfrentarlo, escaparse, pero tratar de enfrentarlo bueno, o sea, es mucha narrativa de terror es ficción del trauma en ese sentido. Entonces a mí con la dictadura creo que me pasa un poco eso. Y como primer relato de terror en realidad no es tanto la dictadura, que es más bien los años de esto, o sea, ¿no? Y sobre todo de la altísima confusión después, porque después eso se termina y como que pasó. Sino los años inmediatamente posteriores donde está toda la apertura, y en toda la apertura de los primeros años de la democracia era revistas donde te contaban lo que era torturar y qué sé yo buscaba el diccionario torturar y decía, el Nunca Más, qué sé yo, que salió al toque y también yo leía morbosamente, o sea, los primeros relatos de terror tenían que ver con eso. La Noche de los Lápices, que alquilábamos el video y llorábamos todo y soñábamos con que nos secuestraban y nos torturaban, pues es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es la verdad. O sea, el trauma opera en formas misteriosas, quiero decir, ¿no? Sí. Y tenía también como un porcentaje del secreto que se revela y es muy purulento, quiero decir, ¿no? Que es también una cosa, es muy típica también de la narrativa de terror. Entonces, para mí, lo que pasa es que realmente fue un relato de terror, o sea, tiene un relato de terror. Y encima también pasan en esos años post-dictadura cosas muy locas. O sea, venía la visita de los enanitos verdes, había como historias de un pozo que hablaba, me acuerdo, muchos crímenes muy crueles, femicidios de doctora Jubileo, Ariel Bryant, o sea, hubo como una especie de, como si, no sé, en términos de terror, el mal que muestra la cara, ¿no? Después de estar tanto tiempo escondido, no sé, yo lo encuentro como una
como una especie de narrativa en ese sentido. Y lo popular viene con, a mí, o sea, yo esto que decía antes, que es toda la cuestión de que generacionalmente yo no siento que ninguno de los consumos culturales, por decirlo de alguna manera, que tuve, ninguno haya sido menor, digamos. Entonces, para mí la incorporación de todo lo popular en el sentido amplio, desde internet, rock, culturas juveniles, culturas paganas, leyendas urbanas, Gauchito Gil, San La Muerte. Para mí es la incorporación del cotidiano, más que de lo popular. O sea, mi cotidiano es ese. Entonces, cuando mi estilo de terror, quiero decir, es como partir de un realismo bastante evidente para después subirle el volumen y llegar hasta el terror. Y esas cosas en general yo las incorporo mucho más al momento realista que al momento terrorífico. O sea, lo hago Sí. porque me parece que es como... es mi vida esa. O sea, es la vida de mucha gente que yo... Sí, a mí por ahí lo que me genera es que hay como una percepción desnaturalizante. Digo, yo miro esas cosas y por ahí no le presto tanta atención. Y cuando lo leo o te leo, digo, esto genera terror, digo, esto me da miedo. El otro día estábamos leyendo La Hostería, Sí. en el momento en que pasan por una ventana y ven gente rezando con las velas prendidas, ¿no? Sí. E incluso una de las chicas en el salón me dijo, qué tétrico esto. Sí. Digo, y me genera eso, lo mismo que con El Huesito, ¿no? En la novela. Yo la conocía, lo había leído, o sea, lo conocía, pero de repente leerte a vos, describirlo, fue como, wow. Sí. También eso, ¿no? Como lo que hacemos en el cotidiano, lo que veneramos, y de repente eso, lo vuelvo a encontrar transformado, visto desde otra manera. Eso es lo que por ahí me devuelve tu literatura. Sí, porque creo que lo que pasa es que yo lo pienso todo, cuando estoy pensando un texto que está dentro del género, lo que hago es tratar de pensar esas cosas cotidianas como siniestras, digamos, o sea, como algo que es muy familiar, pero que de repente empieza a mostrar, o sea, la definición del siniestro clásico, ¿no? Algo que es muy familiar y que empieza a mostrar una cara que no es una cara conocida, o sea, es el siniestro freudiano. Entonces eso de que de las velas, a mí me pasó en Sanagasta, o sea, estábamos caminando por la calle, Sanagasta es un pueblo muy chiquito, yo estaba con mi marido, estábamos como ultra góticos, de negro, y no sé qué, nos miraba absolutamente todo el mundo. Y ya estábamos medio paranoicos por eso, qué sé yo, y después ese día había, no sé, que una novena, no sé cómo se llaman ya esas cosas. Yo fui católica durante 3 años, fanática, pero después se me pasó. Y de chiquita. Y después caminé ahí y veíamos la gente con las velas y era al atardecer y era realmente tétrico. De verdad. Pero después se nos pasó, fuimos a comer y no sé qué. Pero yo conservé la imagen y después la reutilicé en un cuento ahí, dándole esa sensación que sentí en ese momento, que era profundamente antinatural. O sea, como si se estuviera preparando una especie de sacrificio, una cosa por el estilo, y no, estaba la gente rezando. Pero no importa, era como eso que es muy cotidiano, darle una vuelta. Y a las leyendas urbanas lo mismo, es como sacarlas al cuento, no sé qué, sino como darle cierta corporeidad muy, muy fuerte y pensarlo como lo que realmente son. O sea, la historia de San Huesito, por ejemplo, lo que tiene es que, si vos lo pensás, es un niño, no importa si es paso o no, es un niño que vivía en la calle y que lo violaron entre mucha gente, hombres, y lo mataron. Y la gente le deja juguetes como para que tenga la infancia que no va a tener, pero eso es obviamente una reparación inútil, porque esa reparación tendría que haber pasado en vida. Entonces eso es lo que es siniestro y es tétrico y es absolutamente injusto. O sea, yo lo mezclo un poco también en algunos casos con eso. Entonces es como, no es la historia de San Huesito, sino tratar como de pensar qué hay detrás de eso, ¿no? Entonces eso es lo que hago. O sea, es como a lo que es habitual y qué sé yo, sí, desnaturalizarlo a partir del género, o usando el género para hacerlo, pues se puede desnaturalizar de muchas maneras, pero son cosas cotidianas, no son cosas que invento, quiero decir.
casi el 80% de las cosas, salvo cosas muy espectaculares, pero casi el 80% de las cosas que uso como cosas terroríficas son cosas del cotidiano en general. Y muchas de ellas son cosas sacadas de las noticias, que lo que pasa es que la gente se olvida. Entonces les volvés a poner la luz encima y vuelven a dar miedo. Bueno, ahora me gustaría hablar de nuestra parte de noche. Creo que en algún momento, no sé si fue un seminario o algo por el estilo, o una conferencia, te escuché decir que algunos referentes quedaban muy lejanos, ¿no? Y hablabas, bueno, de la importancia de King en tu escritura, que por ejemplo, pero Lovecraft, parece que me habías dicho que era así como lejano, distante. Y sin embargo, en esta última novela, en La oscuridad, yo encuentro un eco Lovecraftiano, digo, esto de un terror cósmico, de algo que nos acecha todo el tiempo. ¿Por qué te volcaste? ¿Por qué decidiste trabajar sobre esta oscuridad en este momento? Yo leo bastante horror cósmico contemporáneo, norteamericano sobre todo. Bueno, también acá Luciano Lamberti lo hace un poco. Yo encuentro que en La maestra rural tiene bastante horror cósmico él, por ejemplo. Y empecé a entender, aunque es un referente muy lejano, cómo hacer una apropiación de la mitología Lovecraftiana para ciertas cosas y cómo es este mal absolutamente incorrupto en el sentido de mal, digamos, no es malo y ya. Para algunas cosas me servía, o sea, como sobre todo para el dios sin forma, que no tiene una motivación clara, digamos, ¿no? Que en realidad están tratando de motivar, digamos, pero eso lo único que quiere es comer. O sea, como una función, atroz, sí. Como una función súper básica, digamos, o sea, lo único que quiere es comer. Y sí me queda muy lejos, a lo mejor estilísticamente, sí, en el tipo de personajes, los ambientes como tan fuera de la ciudad, cierta cosa un poco provinciana que tiene. Pero sí hay cuestiones que después incorporé la herencia en Lovecraft es súper importante y tal. Pero no tenía ganas de hacer una novela solo de horror cósmico, o sea, tenía ganas de que hubiese hay mucho King en la novela. Hay mucho erotismo en la novela, cosa que Lovecraft no tiene porque le resultaba repugnante. Hay mucha mezcla en la novela, cosa que, por supuesto, Lovecraft no puede directamente hacerlo porque su terror era la mezcla, digamos, ¿no? Claro, sí. Y así. Entonces, lo que traté, digamos, es incorporarlo de una manera moderna, como lo hacen muchos escritores, sobre todo norteamericanos, incluso afroamericanos, cosa que es bastante notable porque Lovecraft era famosamente racista, quiero decir. Pero hay escritores como Víctor Laval, por ejemplo, que lo usan y es bastante impresionante los resultados. O sea, como decir, esta mitología está parte de quién es el autor, digamos, o qué pensaba el autor. Esto lo podemos modificar de la manera que sea. Así que en ese sentido lo hice, sí. Bien. Cuando te leo, muchas veces pienso que no solo es una ficción de terror, es una ficción corporal, ¿no? Y en nuestra parte de noche me pasó mucho eso. Digo, hay un ser que devora cuerpos, pero que además es una boca, digo, por lo tanto también tiene un cuerpo, colecciona cuerpos. Sí. Y hay un montón de representaciones de los cuerpos que van apareciendo. Digo, cuerpos enfermos que buscan ser curados, cuerpos que desaparecen, que parecen no tener nombre o que no se les otorgue un nombre, cuerpos que merecen ser salvados a toda costa. Entonces, ¿cómo pensás el cuerpo en relación a tu literatura? ¿Qué le ofrece, ¿no? Y cómo lo pensaste en nuestra parte de noche? Para mí es súper importante el cuerpo bueno, es lo único que tenemos, ¿no? O sea, es como la frontera final. Entonces, en terror en general me parece que es casi el elemento más importante. O sea, el terror, el body horror, digamos, el terror corporal a mí es de lo que más me interesa. Quiero decir, me gusta más Cronenberg, y me da más miedo Cronenberg que
mucha otra gente, quiero decir. O sea, la idea no solo del cuerpo atacado, sino del cuerpo transformado. Y el monstruo que come es como una cosa bastante común, pero lo que pasa es que es un monstruo que no te come entero, ¿no? Es un poco tiburón, ¿no? Te va dejando mutilado hasta que finalmente termina con vos. Pero digo, que después queda el cuerpo marcado, el cuerpo con las cicatrices, el cuerpo... Me parece también que hay una ausencia de... Salvo en la autoficción, como que en la ficción el cuerpo enfermo, por ejemplo, es bastante difícil de encontrar. La gente está muy sana siempre. Que a mí siempre me pareció como muy raro, no porque yo esté siempre enferma, sino porque estar enfermo es normal. Y eso siempre por darte un ejemplo totalmente que nada que ver, pero me acuerdo de haber leído en su momento El sonido de la furia de Faulkner, y el último tramo, digamos, el hermano tiene todo el tiempo dolor de cabeza. Y lo que cambia la percepción, digamos, de ese tramo de la novela, que él esté con una migraña durante todo el tiempo, que tiene que resolver todo el problema de la hermana que se casó y que el hermano está enamorado de él, y el idiota que no sé qué, y todo esto en medio del calor del sur, y él con una migraña, es otra, o sea, lo que lee, o sea, como final de novela es absolutamente devastador, porque lo está contando un cuerpo que sufre y que no puede decir, bueno, me voy al fresco un rato porque está en medio de un... Y yo ahí aprendí un poco eso, aprendí como que aplicarle eso, ¿no? Y aplicarle algo que uno conozca, quiero decir, porque lo que tiene, digamos, a mí las partes de nuestra parte de noche que me parece que dan menos miedo son cuando viene justamente la oscuridad y te saca un brazo, por eso no te pasa nunca. Pero la gente que está, Gaspar que está enfermo, Juan que está enfermo, quiero decir, eso a mí personalmente me impresiona un poco más porque eso sí te puede pasar. Eso es una cosa que aprendí de King. O sea, como que lo que King dice es arrancar una uña o por qué nos impresiona tanto el ojo de Buñuel, porque eso está muy cercano, pero en cambio Godzilla es... Y en ese sentido es con donde yo siento la distancia con Lovecraft, por ejemplo. O sea, es como, está lejos en ese sentido. O sea, es muy raro que yo me encuentre con un ser anfibio que no sé qué. Pero digamos que yo me encuentre con alguien que me maldiga y me haga ser cada vez más flaco, digamos, hasta que me muera, o sea, hasta que me convierta en una calavera o en Maleficio de King, eso sí está muy cerca. Y a mí todo ese cuerpo, digamos, que sufre y que a la vez goza, es una cosa que me interesa y que es muy, no solo cronenbergiana, pero para mí es rarísima esta influencia, pero para mí la literatura gay, sobre todo del periodo del VIH como epidemia, a mí me fue, en general, es muy influyente, coincide con mi adolescencia y con las lecturas de adolescencia y posadolescencia, pero quiero decir, Hervé Guibert, Las noches salvajes, digamos, todos esos libros, todos los libros de ACT UP, toda esa todo lo que se producía en esa época, no solo en literatura, sino las fotos de David Wojnarowicz, o sea, todas las fotos de Nan Goldin, todo eso, a mí me fue como el momento de cierto martirio del cuerpo, ¿no? O sea, del placer, a qué precio y tal, que a mí me impresionó mucho, y el nivel de esa literatura con la urgencia que tenía, a mí me impresionó mucho, y entendí, digamos, ahí la cuestión de la literatura con el cuerpo. Era algo que te iba a preguntar justamente porque me llama poderosamente la atención la sexualidad de Juan. Sí. Yo me enamoré del Andrógino Dorado. Obvio, Estaba fascinado. Digo, creo que me la leí en 3 noches, una cosa así impresionante. Y cuando leí Andrógino Dorado no podía parar. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es entre la sexualidad del andrógino y la caída que tiene esa sexualidad en Gaspar, pero Sí. que también coincide con el momento, digo, ahí justamente aparece el SIDA y hay una caída, se obtura cierta libertad sexual. Sí. Entonces, bueno, nada, eso te iba a preguntar, ¿no? Como tu interés por lo gay dentro de la literatura, digo, Sí. porque además Juan es
es un chongazo, digo, es chongo masculino, etcétera, Sí, o por lo sí. menos yo me lo represento así. Sí. Y me llama la atención ese personaje que a la vez sea padre, Sí, ¿no? Y entonces, también eso, digo, esa sexualidad por un lado, que sea padre por el otro, y que además los dos sean varones. Con las masculinidades ahí adentro, que también es como un cóctel explosivo. sí, Entonces, ¿por qué elegiste estos personajes y por qué elegiste esta relación que es tan problemática? Porque a eso se suma lo que vos nombraste, que es la cuestión de la herencia, sí, ¿no? Como eso que sobreviene, que uno no pide y que sin embargo uno como se apropia de esa herencia, que Sí. es la de Gaspar. sí. Yo quería, a ver, no sé si quería era el punto, pero hay mucho cuando mi primera idea para novela fue la idea de la secta, pero era una novela totalmente en mi cabeza, al principio, de género. Pero los primeros personajes que aparecen son ellos dos, que eran el medium y el hijo, que va a ser medium, y el padre, que no quiere que el hijo sea medium. Y ahí se empieza a volver de alguna manera una novela sobre la herencia. Y después era cómo se iba a heredar eso, y eso se va a heredar a través del cuerpo, o sea, el padre va a apropiarse del cuerpo del hijo. Yo no sé si Juan está tan en contra de eso. Yo creo que lo que Juan está en contra es de la cuestión de que es de seguir él, digamos, por un lado a través de su hijo, seguir siendo un esclavo de esta gente y sobre todo someter a su hijo a esa esclavitud en el sentido de que no pueda tener su propia vida. Que es muy feo lo que voy a decir, pero es muy heterosexista, digo, la continuidad del uno mismo a través de los propios hijos, ¿no? Exactamente. Entonces, como lo que quiere cortar, él es un poco eso. Juan es como, yo diría que sexualmente yo no lo definiría de ninguna manera. Un poco que es padre porque tiene que serlo dentro de la orden, de la secta, y además porque a mí me parece que un hombre más allá digamos, de su sexualidad, puede ser padre, cualquiera puede ser padre o madre, sea lo que sea, entonces no me pareció una cosa contradictoria. Y yo quería que además en la relación hubiese como una cosa muy afectuosa, posesiva, que tenía que ver también con esto de que vos sos mi recipiente, o podría serlo, digamos, en algún sentido, y al mismo tiempo hay bastante envidia de parte de Juan. O sea, Juan a veces es innecesariamente cruel con Gaspar, porque Gaspar es el que el que potencialmente puede tener una vida libre, él ya no, y el que potencialmente, bueno, está sano además. Sí. Entonces, es innecesariamente, como están solos por otra parte, o sea, él tiene cierta libertad en lo que hace con su hijo y tiene que contenerse bastante para no seguir las reglas y decir, bueno, está bien, tomo tu cuerpo y ya, ¿qué problema hay? Claro, a Gaspar yo no quería, o sea, yo no quería que Gaspar fuera un reflejo de su padre en ese sentido, entonces Gaspar es como un chico, es muy chico además. Sí. Entonces es como un chico hétero, pero que está muy tranquilo, quiero decir, o sea, incluso yo traté de pensarlo bien cómo va a reaccionar frente a saber que su padre tiene amantes hombres y mujeres, ¿no? Y cuando de alguna manera le gusta la amante mujer de su padre, le parece atractiva, y el otro le parece un buen compañero para su padre. Sí, O sea, sí, quiere sí. que, es como, ¿por qué no te quedas con él cuando está con vos, está más tranquilo? O sea, como que no tiene ningún tipo para él es como normal. Y yo quería eso y que después eso se trasladara. Entonces después cuando su mejor amigo es gay, él se da cuenta que su amigo tiene una atracción por él, pero está todo bien, o sea, es como sencillamente Sí, pasó. pasó hoy, yo no la tengo por vos, pero medio que qué sé yo, medio que se ríe de eso, no ofendiéndolo, sino como diciendo, bueno, qué sé yo. Sí, sí, no me pasa lo mismo. No me pasa lo mismo, pero no es un rollo, Claro. digamos, de esto, o sea, no pasa nada. Y eso como que yo lo busqué bastante y me parece también que cuando hablamos de lo cotidiano también me parece que sobre todo en ciertos ambientes es bastante normal, salvo que sea una cosa un poco dramática, o sea, yo no quería que Pablo fuese tampoco un joven, no quería armar como el estereotipo del chico gay que se enamora del chico hétero y sufre como un perro y no sé qué, o sea, me parecía un plomo. Me parecía, bueno, estoy atraído muy por un hombre hétero, cosa que le pasa mucho a cualquiera, quiero decir, y sobre todo hay muchos chicos gays que les pasa mucho.
Pero también tengo mi vida y mi sexualidad y la vivo todo lo libremente que puedo porque es el momento del SIDA, pero quiero Claro. decir, también con cierta especulación, tiene el novio más grande al que le pide, digamos, o sea, Pablo no es una víctima de nada. Y yo no quería eso, no quería el personaje victimizado gay porque primero es muy lugar común y segundo no me parece en la realidad que ella sea tan así. No, de hecho, me parece que en líneas generales en lo erótico no hay un lugar de victimización. Digo, No. puede ser conflictivo, pero hay de mucho disfrute también. Y eso a mí me llamó fuertemente la atención. Es casi el único lugar donde la pasan bien, ¿no? Sí, de hecho sí, es cierto eso. Y bueno, nada, me parecía súper interesante. No son representaciones comunes, o por lo menos yo no me parecen contradictorias, pero sí no me parecen corrientes. No, sí, eso ¿no? lo sé. Pero lo que pasa es que mi primera novela ya es una novela que son 2 chicos gays. Y hay uno que se prostituye y el otro que no, y digamos, hay como todo. Es un poco más convencional porque tiene como el amante que le paga y todo lo demás, pero yo me acuerdo que cuando la escribí yo tenía, ¿qué es eso? 17, 18 años y no sé qué. Y ya había poco representación de eso, incluso siendo una representación más estereotipada, quiero decir, ¿no? O sea, como una representación más del taxi boy, que igual es un taxi boy medio también andrógino de otra manera, o sea, como más más femenino, si querés, pero físicamente, ¿no? O sea, que eso también era raro, porque después yo lo escribía eso todo a partir de fantasías que yo tenía en mi cabeza, entonces después cuando me di cuenta y empecé a mirar las revistas o a mirar las películas porno, me dije, no, pero son re chongos los que les gustan, no les gustan los que me gustan a mí, que son como unas nenas hermosas, porque a mí me gustaban como los andróginos nenas, y dije, bueno, Claro. no importa, qué sé yo. Que se note que es una chica que lo está escribiendo con las fantasías de chica que mira anime, Claro. no con chica que mira el chongazo ahí. Qué sé yo. Pero quiero decir, ya en esa época yo me acuerdo de haber escrito esa novela, pensándola un poco en querer representar ese mundo, con un poco más de trazo grueso también por la edad y por lo que había leído, porque estaba bastante poco representado. Pero no porque faltara la cuestión gay, quiero decir, sino porque a veces el tratamiento era súper... Esto que vos decías, así como muy sufriente, digo, incluso hace Muy pocos sufriente, años lo vi, muy ¿no? sufriente y muy como maltratado siempre y qué sé yo. Y vos decís, bueno, sí, en algunos lugares claro que te maltratan y también a las mujeres y qué sé yo, pero no tengo ganas de que los maltraten acá. Está buenísimo. Sí, Entonces, sí, que es mucho más amplio en realidad, es más compleja la realidad. claro, o sea, como No que es solo eso que nos pasa. no es claro solamente que te maltratan, o sea, aparte cuando vos de alguna manera lo solidificás en un texto, es como que queda de alguna manera así, quiero decir, es como tipo un tranvía llamado Deseo, que no tiene un nombre gay, pero el personaje de ella es claramente Tennessee Williams, quiero decir, ¿no? Entonces queda como esta idea de ella, la sufrida ante la magnificencia viril de Kowalski, ¿no? Entonces queda como una cosa un poco sufriente, digamos, solidificada. Un tranvía llamado Deseo es magnífico, pero digamos es muy de la época. Los años 50 sí era... Nada, él se está escondiendo en ese texto. Y ahí me parecía que ya no se tienen que esconder más y que en ese no esconderse implica un poco de, bueno, pasarla bien. Bueno, llegamos al final. Bueno, Te agradezco muchísimo, Mariana. no, de nada. Gracias a ustedes por invitarme. Y muchas gracias a Señales y a Abra por la invitación. Nada, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y a vos por las preguntas.